Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase otra mañana, arrancando acá un viernes en el Destape. A esta hora, 10 de la mañana, 8 minutos. Adorni tiene un pie y medio afuera del gobierno, lo cual no significa nada, porque hemos visto gente que tenía los dos pies menos el dedo chiquito y lo terminaron entrando de nuevo. Pero hablé con dos o tres fuentes. Hablé con dos fuentes y me refirieron una tercera que de distintos sectores del gobierno están diciendo que se está volviendo insostenible. Y eso solo significa una cosa, que es que el final está cerca. El sistema siempre funciona así. Hay como un circuito que se repite cuando hay un escándalo, que es que primero tratan de ignorarlo y ver si pasa solo un día, dos en las redes, pim, pim, pim. Hablan con los medios amigos para que no levanten nada, a ver si pasa. Bueno, cuando supera el escándalo ese primer obstáculo, entonces lo que hacen es desmentir todo. Decir, no es cierto, no es cierto, no, nada de eso es cierto. Y ver si con eso logran calmar. El tercer paso, cuando eso no alcanza, es echarle la culpa a una operación Cuca. O, ¿se acuerdan? Spert diciendo, Grabois, no voy a aceptar tus jueguitos 48 horas antes de renunciar. O Adorni el otro día peleándose con los periodistas en la conferencia de prensa. Y si a pesar de haberlo ignorado, después negado y después atribuir todo a una operación, eso sigue en agenda, viene la rondita de tweets del gobierno bancando. A ver si con eso también alcanza para poner paños fríos. Salen los tweets, salen las fotitos, la gira por los despachos y demás. Si nada de eso funciona, viene la última chance, que es el descargo. Que es lo que vimos esta semana y que es lo que le vimos hacer también en su momento a Spert. Y el descargo básicamente es decirlo todo lo anterior junto, a ver si esta vez funciona. Porque no es que ni siquiera salen con algo nuevo. Dicen, es mentira, es culpa de una operación de los Cucas, tengo todo el apoyo del gobierno. El guión es siempre el mismo. Miren esta edición que hicieron, se hizo viral ayer en las redes, el que tuvo este hallazgo, no sé quién fue, pero mis felicitaciones, porque es realmente esclarecedor. Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público. No tengo nada que esconder. Nada que esconder. Digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Bueno, el siguiente paso lo adivinan, ¿no? Para Spert ya lo vimos cómo terminó todo. En algún momento sueltan las amarras y siguen, contando con la ventaja de que una vez que los sacan del gobierno ya no les preguntan más. ¿Vieron que ya no le recriminan más al gobierno haber hecho todo lo que hizo por Spert y haberlo bancado hasta el último día? Es como que en el momento en el que lo sueltan se borra el pecado. No así como pasa con los peronistas, que muchas veces tienen que explicar por qué mandaron un mensaje de texto en el año 2006 que decía algo parecido a lo que el juez puede llegar a creer que es una prueba en contra de. Y la verdad es que si después del descargo, que ya lleva más de 48 horas, seguís teniendo allanamientos en la televisión pública para llevarse documentación, seguís teniendo movimiento en la causa. Ayer se presentó a declarar el piloto del avión. 4 horas estuvo declarando, 4, con lo cual no es que dijo, che, no hubo nada raro. Porque si no, le dicen, no hubo nada raro, ¿no? No, listo, gracias, váyase. Ahora digo yo, si Adorni estaba tan apurado por responderle preguntas a un juez, como dijo el otro día, para evitar contestarle a los periodistas que estaban haciendo su trabajo en la conferencia de prensa, ¿cómo es que el piloto pudo ir, golpear la puerta y hablar 4 horas? Y Adorni todavía no se presentó ante el juez. ¿Será que no tiene tanta urgencia por aclarar las cosas? Otra cosa que apareció ayer, las redes son maravillosas en ese sentido. El archivo queda. Un video, no sé si lo vieron, los invito a compartirlo, de una de las entrevistas que le hizo Grandío a Adorni. Grandío a Adorni le debe haber hecho, no sé, 5, 10. Cada vez que aparecen, además, es con un fondo distinto. Cada vez que aparece un corte es con un fondo distinto.
Esta es para el ciclo que hizo en la televisión pública. Y es espectacular porque van a ver cómo fueron planeando al aire la escapada que iban a hacer después en el avión privado. Escúchenlo. Pero me hace feliz, sí, sí, claro, claro. Y hablando un poco, Viajar me hace feliz. podés viajar poco ahora, ¿no? Puedo Hace viajar mucho. poco. ¿Ya vas a Puedo- poder viajar más? Sí, sí, en algún momento cortaré algunos días y viajaré a algún lado. Sí, me gusta viajar. Me gusta mucho viajar. Y viajar con los chicos, con la familia. Sí, sí, por supuesto. Viajar con la familia. Bueno, viste, cuando tenés nenes chiquitos en general, te tenés que ir a la playa porque es donde se entretienen. Sí, obvio. No tenés mucha O a alternativa. la pileta. Pero bueno, me parece que la felicidad es eso. Bueno, si el próximo argumento de Adorni es, miren, me fui a Punta del Este, no me fui a Nueva York o a Europa, ya saben, es por culpa de los hijos. Al que él después se escandaliza porque supuestamente los exponen si muestran un video borroneado donde se los ve de espaldas. En fin. Le preguntaron a Adorni esta semana, che, ¿va a saltar algo más? Y él prometió que no. Y sin embargo, ya hay periodistas hablando de que la empresa de coaching ontológico de la esposa de Adorni, empresa que se creó en 2024, cuando ya estaban en el gobierno, tiene de clientes algunas empresas también vinculadas con el Estado Nacional. Escuchemos lo que decía Manu Jove. Contrataciones a la empresa de la mujer de coaching ontológico, creada en 2024, o sea, ni siquiera que tenía trayectoria en el rubro, porque si me decís, es la primera que la vio con el coaching, digo, bueno, qué sé yo, que le vaya bien. Claro. Pero la creó en 2024, cuando Adorni ya era funcionario de la empresa, y la terminan contratando empresas que están tercerizadas a través de AISA, YPF, Banco Nación, o sea, es el Estado, básicamente, que termina contratando a la esposa de Adorni. Ahí hay una irregularidad clarísima. Discúlpame, Manu. Entonces, la esposa de Adorni se armó una empresa de coaching Más ontológico en el 2024, Más B se llama, Más B. y la contrataron a través de empresas tercerizadas. Exacto. Banco Nación, YPF. AISA, hay toda una situación con Tecnópolis, hay una empresa que se llama Fogia, que es la empresa del marido de la mano derecha de Karina Milei. Bien. La mano derecha de Karina Milei se llama Mara Gorini, es como su secretaria privada. Su marido tiene una empresa de eventos, ella también formaba parte de la empresa antes, digo, Gorini, y esa empresa que está, por ejemplo, participando para quedarse con la concesión de Tecnópolis, ni Bien. más ni menos, lugar que iban a cerrar, por cierto, ¿no? Como la TV pública, lugar que iban a cerrar y se le dan contrato a Marcelo Grandío, ¿no? También para el Estado, lo usamos ya no solamente para... Bueno, la segunda parte de esa historia, si escuchan el destape, la conocían ya porque acá lo hemos contado, creo que fue Adrián el que lo contó en Verdades Afiladas y también en El Pase, la empresa de eventos, Tecnópolis y demás. Pero me surgen dos preguntas de este fragmento. Uno es qué hace un coach ontológico y lo segundo es para qué YPF necesitaría un coach ontológico. Se les deprime el petróleo, no sé. Y los medios ya le soltaron la mano. Ya lo que vimos las últimas 24 horas fue tremendo. Majul, que siempre es el último japonés ahí que está en la isla dando la batalla, ya está diciendo que lo de Adorni es inaceptable. Se titula El gobierno tiene que cambiar. De nuevo, el gobierno tiene que cambiar, y mucho. Cuanto más rápido y de manera más ordenada lo haga, mejor le irá. Y mejor le va a ir al país. A lo que sea que quiso hacer ayer Manuel Adorni le salió mal, muy mal. En vez de aclarar con precisión, detalle y con papeles, los papeles correspondientes, cómo le pagó a su amigo el viaje a Punta del Este, insintió con que se trataba o se trata de un asunto de su vida privada. Una pregunta sencilla. ¿Nadie le advirtió que acababa de consumar su suicidio político? En vez de aclarar cuántas propiedades tiene y cómo y cuándo las compró, sumó más opacidad a las sospechas sobre su patrimonio. Porque para sorpresa de propios y extraños, le apareció una nueva casa en la calle Miró, un nuevo departamento, que casi nadie tenía en el radar. No es solo lo que dice, sino también cómo lo dice. Toda la voz pareciera que la pichearan un grado más abajo, ¿no? Él siempre está hablando así y acá está hablando todo así, leyendo lentamente y casi como si estuviera él leyendo una confesión de algo que hizo mal él. Es muy elocuente el lenguaje físico de Majul. Clarín, por ejemplo,
ya posteó la foto del frente de la casa. Algo que en general se reserva solamente a los cucas, pero soltada de manos total. El frente de la casa, de hecho creo que TN también anduvo con el dron mostrando el frente de la casa, la dirección, o la dirección exacta no, pero una vez que tenés esos datos es muy fácil saberlo. Un dato, si se quiere, de color, que queda a la vuelta de la Facultad de Filosofía y Letras de Puan. Le van a clavar clases abiertas en la vereda hasta el día que renuncie. Es inevitable eso. Ya los vecinos deberían ser los primeros interesados en que Adorni se haga cargo de lo que hizo. Hasta Cristina Pérez también se sumó a esta soltada de manos. Una frase de la conferencia, según mis fuentes, llamó la atención en los tribunales. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Bueno, esto por lo menos los puso en alerta, porque hasta ayer no había presentación alguna en los tribunales a nombre del jefe de gabinete, ni siquiera un abogado, con lo cual dijeron, bueno, tal vez, como lo dijo en presente continuo, estamos haciendo, esperaban que tal vez alguna de estas diligencias se produjera porque no se había producido. Tal vez eso tuvo que ver con la agilidad del caso, porque hasta ayer no había ninguna documentación respaldatoria presentada por parte del jefe de gabinete. Después apareció la duda de por qué. Bueno, y ya está empezando el operativo Despegue. Lo escuchamos ayer a varios influencers, los vimos también en alguna red, diciendo Adorni le hace mal a Milei, Adorni debería irse para cuidar al gobierno. Exactamente igual como empezaron a decir de Spert en las últimas horas antes de que terminara de precipitar el final de esa historia. El problema es que acaba a resultarles un poco más difícil, porque Spert, mal que mal, era un candidato, era un diputado, pero era una figura que era conocida antes de que Milei fuera conocido, que tenía su propia recorrido, había sido candidato presidencial 4 años antes. Y sobre todo porque no había ningún video de un acto en el cual Milei cerrara diciendo, cuídenlo a Manuel, porque Adorni es Milei. Es que vayan a fiscalizar, que cuiden los votos, no dejen que nos roben la elección, no dejen a los delincuentes seguir apropiándose del Estado por una vía ilegítima. Y la segunda, les pido que lo apoyen a Manuel, porque Adorni es Milei, 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 Adorni es Milei. Y seguía así con Adorni es Milei como por un minuto más, por si tenían alguna duda. Adorni es Milei. Y no solamente es un eslogan, es la construcción de un modus operandi, que es básicamente entrar al Estado y empezar a rapiñar, pero una rapiña desprolija, berreta, a veces más grande, a veces más chiquita, pero siempre muy rapaz y muy, ¿cómo decirlo? Sí, berreta. Berreta es la palabra. Es el modus operandi, se repite, Andís, Libra, Adorni, Spert. Obviamente no significa que todo sea lo mismo, es más grave trabajar con un narco, ¿sí?, que hacer un contratito en la TV pública para sacar unos mangos y irte de vacaciones a Punta del Este y comprarte, bueno, todas esas cosas. Sigue siendo más grave, sí, en el medio está metido el narcotráfico, pero el modus operandi es ese. Es gente que no gobierna, que su acto en el gobierno es aprovechar las ocasiones para saquear. Y el espacio vacío lo ocupan diversos lobbies, lo ocupan diversos grupos de poder, diversas corporaciones, que mientras el gobierno, quienes deberían estar gobernando, se entretienen llenándose los bolsillos, van y hacen sus tareas. Pero ese ni siquiera es el problema más grande que tienen. La gente, en todo caso, empieza a prestarle más atención a la corrupción cuando siente más malestar en su vida cotidiana. Y ese es el problema, que las cosas están mal
que no van a mejorar y que no parece haber ningún adulto capaz de hacerse cargo en el gobierno. Nadie que tenga la capacidad de, no digo hacer remontar vuelo a esta nave que se está prendiendo fuego, pero por lo menos tener un aterrizaje un poco prolijo. Ayer Milei posteó un tuit burlándose de trabajadores que perdieron prácticamente una quinta parte de su salario en 2 años. El presidente de la Nación publica un tuit donde dice: la casta tiene miedo, mirá cuál es el sector que ha tenido el peor desempeño, y pone un gráfico de salarios. Ya sería grave si se burlara del sector industrial que tuvo peor desempeño que otros sectores industriales. Pero acá se está burlando de gente que está perdiendo la guita para morfar, para que morfe su familia. Y esta casta que supuestamente tiene miedo, los empleados públicos que perdieron, el gráfico muestra que perdieron todos, ¿no? Salvo unos supuestos informales que ganaron casi el 30%, que si alguno los ve, avise. Pero esa casta de la que habla Milei son los docentes, son los médicos, son los policías. Ayer, justo el mismo día, salió la noticia de que la Policía Federal está armando comedores para que sus agentes y oficiales puedan ir a comer, porque no les alcanza en la casa para comprar todas las comidas diarias, porque tienen salarios, gente a la que le dan un arma para salir a la calle, que no llegan a la línea de pobreza. Veamos. Mira, allá o no. A partir del 26 de marzo del año en curso se abre el comedor en el predio de Madariaga, gratuito, mayúscula, para todo el personal de la superintendencia, aquellos que eran el FBI argentino. El día que está de guardia, subinspectores, ayudantes, cabo primero, cabos, agentes, auxiliares de seguridad y todos los auxiliares, todos los que están abajo de un millón. Todos los días de lunes a viernes, atento a lo expuesto, queda oficina todos los días a las 9 de la mañana. Deberá informar a la oficina de administración la cantidad numérica de comensales que concurrirán al día siguiente, con el fin de cubrir los gastos y el menú correspondiente. Dicho racionamiento se efectuará en el predio Madariaga 6976 de la ciudad de Buenos Aires a las 13. A las 13. Esa es la casta de la que se burla Milei. También estos docentes que están marchando en Jujuy. Tomo un ejemplo de muchos. Los docentes están en situación de alarma en todo el país ahora, pero esto está pasando por estas horas en Jujuy. Le cerraron la paritaria en 0 por decreto. Y cuando abren la computadora o el teléfono se encuentran con que el presidente de la Nación les dice casta y se burlan de ellos. Tuvieron que salir Caputo y sus minions a explicar que la economía anda fantástico. Y sabemos que cada vez que pasa eso es porque se viene un tole-tole. Escuchen, por ejemplo, lo que decía Federico Furiase, que es uno de los secretarios que forman parte del equipo de Caputo. ¿Y por qué entonces hay mucha gente que siente que está mucho peor, que le alcanza mucho menos que antes? Yo no creo que esté peor, me parece que el punto de partida era una inflación que corría al 1% diario. Aparte que teníamos una herencia sí, que tenía riesgo de hiperinflación, ¿no? Entonces es importante el punto de partida. Vos también eso lo dijiste, vos con esa inflación igual tenías, como se emitía, vos sentías que tenías más dinero y sentías que podías comprar más cosas. Totalmente, había un nivel de consumo que era insostenible y era la contrapartida de la caída en la demanda de enero, que los pesos... La excusa empieza igual que el descargo de Adorni. Los anteriores eran peor, ¿vieron? Siempre lo primero que dicen es, bueno, pero los cucas eran peor. Y después, bueno, ese discurso del consumo insostenible y demás. Escuchemos también a Caputo, que fue ahí a carajo a exponerse a una entrevista sin concesiones. Para no... para ser justo, no focalizarnos solamente en los datos que nos favorecen. O sea, el dato de la suba del desempleo es correcto, o sea, subió un punto. Sí, y es normal que eso pase en este proceso de transformación.
La inflación, veníamos el año pasado ya en el 1,5 y desde el ataque, bueno, ahora se fue al 3. O sea, nosotros no negamos los datos tampoco que no nos, digamos, que no nos juegan a favor. Sí. O sea, pero justamente eso es lo que decimos. Miremos los datos. Entonces, está por un lado desempleado, está por otro lado. Bueno, es exactamente al revés. Agarran un dato que aislado les da más o menos bien y con eso quieren explicar toda la economía. Ahora, resulta fantástico que la inflación venía bárbaro hasta que empezó la guerra. La guerra empezó el 28 de febrero. Todavía no terminamos marzo. No sabemos cuál es la inflación de marzo. Y la inflación viene subiendo desde hace casi un año. Hace casi un año. También estaba ahí en carajo Juan Paso, que era el jefe de Arca, que hasta donde yo sé ahora no tiene ningún cargo, pero como sabemos que acá vos podés ser pasante, ayudar, no hace falta explicarle a nadie cómo participás de actividades donde se maneja información muy sensible. Lo mandaron a defender a este gobierno y la verdad es que a lo mejor podrían haberse evitado este papelón. Saldrá menos a comer, hará otras cosas menos. El hijo de Juan. Sí, contaba hoy. Es así. Vos hoy te quemaban los pesos y se compraba 200 pares de zapatillas, salía a comer todos los días. Hoy se compra un auto. Claro. Y hay una parte que no hay que olvidarse y no es menor, también se bajaron fuertemente todos los aranceles y se permitió la importación de bienes de capital. Y cuando vos ves la suba de importaciones, eso va a generar competitividad en la industria. Entonces, si sos un industrial... Y ahí andamos, con las medias agujereadas, pero andando en un Audi último modelo. Se creen que todos son como Adorni, ¿no? Que se compran un auto, se compran una casa. Adorni sí, seguro se compraba medias hace 3 años y ahora ya sabemos cómo está viviendo. O a lo mejor, toda la gente con la que se codean, funcionarios o gente del sector privado que se hizo recontra rica, o si ya era rica, aumentó mucho su patrimonio estos 2 años, a veces mediante corrupción. El tráfico de información privilegiada, por ejemplo, también es corrupción. Se están dando esa vida. Puede ser, que todas las personas que conozca Paso y demás hoy estén cambiando el auto y comprando una casa. Pero si creen que eso habla bien de su gobierno, deberían salir un poco más a la calle. Miren, en Córdoba se registran 17 despidos por día. 17 despidos por día. 3 doritos más tarde, Milei saca el 111%. Pero no importa, no estamos hablando ahora de elecciones, estamos hablando de lo que está pasando con la industria argentina. 17 despidos por día en Córdoba. La actividad industrial en los últimos 2 meses volvió a desplomarse, 3,9% entre enero y febrero, según un estudio privado, comparado contra un piso que ya era muy, pero muy, muy bajo, y encadena 8 meses de caída interanual, traccionada principalmente por el desplome del sector automotriz. Pensé que estaban comprando muchos autos, los que antes se compraban medias, y la baja demanda de bienes de capital, lo que antes se hacía acá y ahora se importa. Hasta Puyaro, que antes de hablar mal de Milei, creo que prefiere, dejémoslo ahí, advirtió que el modelo económico empieza a crujir y que a la clase media le cuesta llegar a fin de mes. Se nota que está atento a la realidad en su provincia, que se dio cuenta recién ahora. Pero como decíamos, Adorni es Milei y nada de esto se soluciona con la renuncia del jefe de gabinete, un jefe de gabinete que ni siquiera oficiaba de tal. Y es más, una alta fuente del gobierno que anoche anticipaba la posible o probable salida de Adorni, decía que su reemplazante podía llegar a ser Pablo Quirno. Démosle la llave de la rosada a Marco Rubio directamente, ¿no? Y listo, nos ahorramos unos sueldos. Porque sería directamente entregarle el gobierno a alguien que tiene más terminales en Washington que en Buenos Aires, hay que decirlo con todas las letras, que vivió más tiempo en Manhattan, o por lo menos más tiempo de su vida y de su carrera laboral en Manhattan, en un ámbito corporativo del que todavía se siente parte, eso se vio en el último Argentina Week, más que en su deber como funcionario público. Y lo peor es que nos estamos entregando a Estados Unidos justo en el momento en el que se está cayendo a pedazos. Voy a hacerlo rápido, Ari lo habló mucho, lo podemos repasar también un poco después, pero Trump está en el peor momento desde que empezó la guerra. Ayer tuvo que salir a avisar que pospone 10 días más el ultimátum. El ultimátum era el lunes anterior.
No, el lunes pasado. Dijo, vamos por 5 días más. Y eso vencía hoy. Y ahora dice, vamos 10 días más. Pidiendo por supuestas negociaciones y demás que desde el lado iraní dicen que no existen. Él dice, los iraníes me pidieron 10 días más de plazo y como soy bueno se los doy. Y los iraníes se burlan de él. Pasemos directamente al tape 02, donde se ve, son buenísimos los videos que están haciendo con inteligencia artificial y demás. Acá se ve al vocero iraní, lo pueden poner de fondo con la musiquita porque creo que no tiene audio, que está en una especie de monopatín tomando un jugo, replicando un video que se había hecho viral hace un par de años de un tipo andando por una autopista de Estados Unidos, mientras de fondo lanzan los misiles que luego impactan en las bases norteamericanas o en Israel y demás. Este es solo uno de los muchos videos. Y a mí esto me parece interesante porque durante muchos años parecía que no había forma de ganarle la batalla en las redes sociales a esta ultraderecha, a este fascismo neoliberal. Y en esta guerra la están perdiendo, valga la redundancia, como en la guerra. Me parece interesante empezar a ver cuáles mecanismos se ponen en juego. Porque claramente el bullying que se están comiendo es global. Y hasta dentro de Estados Unidos se están dando escenas que son muy llamativas, como por ejemplo lo que pasó en Los Ángeles cuando un grupo de agentes de ICE quiso hacer una redada. Mírenlo. Ahí se ve que los van a buscar y una de la gente que está ahí les pega una piña, se terminan yendo corriendo mientras una buena manada de personas los corre detrás, les tira piedras y demás. La legitimidad del fascismo neoliberal se está resquebrajando muy rápidamente. Esto es un dato de la realidad. Ya ni Trump, ni Milei, ni ninguno de sus socios, ni Netanyahu, ni ninguno de sus socios cuentan con ese halo de invencibilidad y esa idea de que el mundo había cambiado y el nuevo sentido común era el de ellos. Ya eso se está resquebrajando. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque la salida lógica, desde su lógica violenta, fascista y demás, es llevar la represión y la violencia hasta niveles más extremos. El terrorismo de Estado, el genocidio, la destrucción masiva. Pero también es una oportunidad para tratar de romper esa lógica y empezar a hacer otra cosa, imaginarse otras cosas. Salir un poco de esa idea derrotista de, bueno, hasta que no se caigan nosotros no podemos hacer nada. Y se empiezan a ver movimientos en ese sentido. Lo vamos a repasar ahora en un rato con Fer. Ayer hubo un acto importante de Axel Kicillof con más de 60 intendentes de la provincia de Buenos Aires. También hay una nota muy, muy buena de Gabriel Sued sobre los contactos subterráneos que se están dando dentro del peronismo, sobre esta idea también que apareció de la mano de Uñac de hacer una interna antes de fin de año. Creo que también lo contaba Fer ayer en el Destape. Y con esto quiero ya saludar a mis compañeros y abrir el juego y charlar un poco entre todos, porque a mí la verdad me parece una gran idea. Es más, si se pudiera hacer en 3 semanas, la haría en 3 semanas esa interna. Creo que está bien tomarse un tiempo para que los padrones representen realmente a la base y de forma tal que el ganador de esa interna tenga toda la autoridad que le da ganar una interna, pero me parece que es bastante inteligente no seguir los tiempos que el gobierno espera que siga la oposición, los acostumbrados, los del calendario, sino empezar a tomar la iniciativa y decir, bueno, decidamos nosotros cuáles son los tiempos en los cuales definir cómo sigue todo esto. Sí, Nico, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, la carta esa de Uñac tenía